Buena gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos acá de vuelta en otro video. En esta ocasión vamos a continuar con el proceso del genocidio judío en la Europa de la década del 40. Y en este caso vamos a tomar dos textos. Primero el texto de Bauman, que se denomina Modernidad y Holocausto, y otro, el de Traverso, el de Enzo Traverso, que se llama Racionalidad y Barbarie. Vamos a arrancar con el texto de Bauman. Bueno, Bauman nos va a hablar de la racionalidad del mal, que es la que predominaba en aquel momento en los campos de exterminio. ¿Por qué? Porque él nos va a explicar de que en aquel momento en los soldados que practicaban el exterminio, en este sentido como que lo que existía era la obediencia. Y en este sentido, esta obediencia de hacer lo que se tenía que hacer porque si no te asesinaban, en ese sentido los soldados que no hacían caso eran asesinados, era la racionalidad en aquel momento, que no importaba si lo que se hacía se estaba haciendo bien o mal, como que lo que regía ante todo no era ni la moral ni la razón, era la obediencia. Luego nos va a hablar de que dentro de este proceso de racionalidad del mal va a existir el engaño de los judíos. ¿Por qué? Porque el judío era, vamos a decirlo de esta manera, enviado a ducharse, entre comillas, y terminaba siendo ejecutado por la máquina de gas. Luego nos va a hablar también de que en este sentido unos pocos hombres mataban a millones en cuestión de segundos, esto lo agrego yo, y todo esto basándose en la obediencia, porque como dije anteriormente, más que la razón y la moral era la obediencia que predominaba en aquel momento. Luego existía la justificación del asesinato hacia el judío, ¿por qué? Porque en aquel momento en la Alemania nazi predominaba el antisemitismo muy puro y muy fuerte. Desde el Estado se enviaba este mensaje de que el judío era el enemigo de la nación prácticamente. Y algo que va a decir Bauman también, que nos agrega información, es que en este sentido el enemigo de la racionalidad del mal, que se basa en la obediencia, como veníamos diciendo anteriormente, es la razón. Como que la razón le gana a esto que sucedió en aquel momento. Luego también en este texto nos va a hablar de una paradoja bíblica que es interesante, que dice algo así, como que no se puede salvar, o traducida o llevada a lo que es el holocausto o lo que fue el genocidio judío, que no se puede salvar a todas las víctimas del holocausto a pesar de la moralidad, porque en este sentido hubo muchas personas que intentaron salvar a un conjunto de judíos, claramente no se pudo, o estas personas que estaban en contra de la política antisemita de Hitler y en contra del genocidio judío, salvaron un conjunto de personas, pero no se pudo salvar a todos. Y a esto agrega el hecho de que no se justifica el poco accionar opositor de algunos sectores. En este sentido, como que quizás algunas personas en aquel momento decían, bueno, yo estaba obedeciendo, por ejemplo, decían, o yo no quería ir preso, o yo no quería tener inconvenientes de salvar a un judío o de salvaguardar a alguien que estaba siendo perseguido. Como que en este sentido le saca la justificación y decirle, no, bueno, hubieras hecho esto. Como también hay muchas personas que fueron ejecutadas por salvar a los judíos o de, por ejemplo, esconder a judíos en sus casas, en este sentido. Y luego nos va a hablar de que una lección que se puede sacar de este genocidio judío de la década de los 40 es la facilidad con que las personas, para alejarse de su moralidad en un contexto violento, conservan la vida. Con esto lo que nos busca decir es que para salvaguardar la vida o para conservar, como dije anteriormente, las personas se alejan de su moralidad o lo que a ellos les parece bien en este sentido. Claramente no todos siguieron este ejemplo o esta filosofía de vida, porque como dije anteriormente, muchos alemanes que eran considerados arios, o sea, no tenían ningún familiar judío, ninguna relación con la religión judía, dieron su vida para salvaguardar o esconder a judíos. Y luego, continuando con el texto de Enzo Traverso, repito, Racionalidad y Barbarie, este para mí me parece más interesante porque se centra más en el proceso de lo que fue el exterminio de los judíos con los campos de exterminio, y un poco lo que nos va a hacer es explicarnos mucho más en palabras de él lo que fue el campo de concentración o de exterminio. En este caso se centra en la experiencia de Auschwitz, probablemente el campo de exterminio más reconocido a nivel mundial y
por ahí el más grande que existió en aquel momento. Porque recordemos, si no me equivoco, Auschwitz tiene Auschwitz I y Auschwitz II. Así de grande era este campo, que lo va a describir como el infierno nazi. Y este infierno nazi para Enzo Traverso es un infierno deshumanizante. ¿Por qué? Porque las víctimas eran trasladadas como ganado. ¿Por qué? Y esto es importante explicarlo. Tanto judíos, homosexuales, gitanos, presos políticos, o sea, opositores políticos, como otras minorías, eran trasladadas desde las principales ciudades europeas en aquel momento, tomadas o bajo dominio nazi/alemán, vía tren, hasta los principales campos de concentración o exterminio o de trabajo forzado presentes en Europa. Y este traslado no era como uno podría pensar, iban en asientos separados, no, iban en vagones de ganado, iban pegados. No había comida, no había salud, no había nada. Como dice acá Enzo Traverso, iban como ganado. Es el típico vagón de madera, el cuadrado, y todos agolpados, básicamente. Y el proceso que seguía al llegar a, por ejemplo, Auschwitz, como dice Enzo Traverso, era la clasificación. Si el judío, el gitano, el homosexual, como dije anteriormente, la minoría que sea, era clasificada como alguien débil, anciano, era mandado directamente a la cámara de gas, sin vueltas. Se decía, pasa acá. Realmente no se le decía, pasa al campo de exterminio, se decía, anda para la izquierda o la derecha. Y luego estaba la minoría que era fuerte, ya sea por juventud, porque quizás estaba bien armado, y se le veía como potencial para trabajar. Entonces ellos eran mandados a trabajar forzosamente, o ya sea para industrias o para picar piedra, lo que sea. El trabajo forzado del campo. Eran mandados allí. Claramente esa minoría que era mandada al trabajo forzado, tarde o temprano iba a ir al exterminio, pero en ese sentido como que se aprovechaba al máximo la fuerza que se tenía. A esto le va a sumar el hecho de que estos asesinatos o este genocidio judío y etcétera era un asesinato sin sentimientos, que en ese sentido como que nos rompe el esquema de los genocidios previos que existían en el tiempo y en el siglo XX. También va a demostrarnos que este infierno nazi era moderno, científico e industrializado. Moderno por lo que significó el cambio de era, prácticamente, y la diferencia en concepción que se tenía anteriormente, porque anteriormente se fusilaba o se mandaba a guillotinar, por ejemplo. Era como un proceso más, vamos a decirlo así, de humano a humano, era de esta manera. Luego científico porque implicó mucha innovación tecnológica y científica, por ejemplo, con la creación de la pastilla que era el gas, en este momento no recuerdo el nombre, que era introducido en la máquina, y la máquina de gas en sí fue una innovación tecnológica en aquel momento. E industrializada porque funcionaba como eso, como una fábrica, como una industria. Era todo un proceso similar al de una fábrica o de una industria. Luego que las víctimas eran inocentes, porque eran personas que por el simple hecho de ser judías, de ser homosexuales, de ser gitanos, de ser opositores al régimen o de otras situaciones, eran asesinadas. Lo cual, bueno, claramente diferencia del infierno cristiano, porque en el infierno cristiano lo que se caracteriza es que existen pecadores y personas que cometieron errores en su vida terrenal en este sentido. Luego, lo que va a decir Enzo Traverso también es que la experiencia de Auschwitz o este infierno nazi con los campos de exterminio fue la culminación del proceso de la violencia en Occidente, tanto hacia judíos, gitanos, homosexuales, entre otros. Uno de los tantos procesos de violencia que nos va a demostrar Enzo Traverso fueron las cruzadas y los pogroms que existieron previamente. Los pogroms, entre otras palabras, o en pocas palabras, era el asesinato sistemático, en este caso no con máquina de gas, pero de la edad medieval, entre otros periodos, hacia los judíos, como también hacia otros sectores o minoritarios de la sociedad en Europa occidental. Que en este sentido este infierno nazi tuvo el apoyo de tres sectores importantes de la Alemania en aquel momento: la burocracia estatal, porque hacían oídos sordos, porque eran los partícipes. Luego las empresas, ¿por qué? Porque las empresas lo que hacían era aprovechar esa mano de obra forzada judía, gitana, etc.,
para sus industrias. ¿Por qué? Porque era barata. Y literalmente barata es gratis. Así directamente. Y luego los civiles que, bueno, fueron colaboracionistas con el nazismo. Ya sea para conservar la vida, como decía Bauman, o porque realmente estaban cercanos a la ideología nazi o a la ideología antisemita. Luego nos va a explicar que este proceso o este infierno nazi combinaba la modernidad, porque eran tiempos modernos, literalmente, y la irracionalidad de los fines. ¿Por qué? Porque era una modernización con fines de asesinato. No es que se modernizó para encontrar paz o se modernizó para encontrar la cura a una enfermedad. No, se modernizó para asesinar a millones y millones de minorías en aquel momento europeas. Y luego lo que va a hablar es que lo va a comparar mucho con la fábrica. En este caso hay muchas similitudes y muchas diferencias. En este caso es una diferencia. Las similitudes son las siguientes. Es el uso de mano de obra forzada, en este caso del judío, del gitano, etc. Y luego la aniquilación, que era sistematizada, industrializada y sincronizada. Bueno, sistematizada porque se había quedado un sistema o una fábrica de la muerte, como muchos lo denominan, porque era eso, un sistema. El judío entraba desnudo a las cámaras de gas, el cuerpo yacía, se retiraban esos cuerpos, se incineraban y otra vuelta, así todo el tiempo. Industrializada porque, bueno, seguía esa lógica, en pocas palabras, como que sistematizada e industrializada es prácticamente lo mismo, y sincronizada también. Es como que los tres conceptos hacen referencia a lo mismo, pero lo que busco con poner estos tres conceptos es focalizar en esto de que era prácticamente un proceso que se repetía todo el tiempo. Y luego lo que Enzo Traverso encuentra de diferente es que esta máquina de la muerte no generaba ganancias. No es que por matar 1, 2 o 3 millones, 5 millones de judíos iba a generar ganancias. Al contrario, generaba más gasto, porque era gastar en las pastillas estas que eran el veneno básicamente, y gastar en los soldados, todo, pero bueno, como que no pesó el generar ganancia. Es verdad que se generó ganancia de otro lado, por ejemplo, vendiendo pertenencias de los judíos o de los gitanos, de los homosexuales, etcétera, que caían dentro del campo, anillos, oro, dientes de oro, entre otras cosas. Así que nada, por acá finalizó el video, espero que les haya gustado, que les haya servido y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.